Entonces aproveché el tiempo, porque yo debía tener pues 17 años, 18. Aproveché el tiempo que tenía hasta los 21 para poder ingresar en dirección. Me matriculé en una escuela que había de arte y decoración para poder seguir en Madrid, entonces estuve ahí 2 años y pico porque el curso se redujo y entonces lo acabé en 2 años y pico. Seguía sin tener 21 años, tenía un año de margen y entonces como yo lo único que quería era irme a Nueva York, como fuese, pues conseguí poder ir a Nueva York de una forma más o menos accidentada. Ser podcast. Cerda, Miguel Fernández Lavallen, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola, ¿qué tal? Sois los autores de Iván Zulueta, Diario en Nueva York, un diario del director de Arrebato y 1, 2, 3 al Escondite Inglés, que publicáis en la editorial Pepitas y que cuenta pues una época desconocida de este director maldito del cine español. Lo primero, ¿cómo llegáis a contarnos un poco para que los oyentes sepan en qué momento decidís que hay una historia detrás de este diario, que se puede publicar, y cómo llegáis al diario también? Bueno, Filmoteca Española adquirió el legado de Iván Zulueta en el año 2021 y ahí llegó todo desde un almacén que había en San Sebastián, que la familia había depositado allí los materiales cuando murió Iván. Con el personal de Filmoteca Española empezamos a inventariar y a catalogar y a ordenar todo lo que había, y en ese todo aparecen una serie de diarios, una serie de libretas donde vemos que son los diarios de Iván desde el 58 o el 58, el 59, el 60, y de repente está el del 64 y luego uno posterior. El del 64 empezamos a leerlo y era una especie de agujero negro en la historia de Zulueta, en el sentido de que se sabía que él había estado un semestre en Nueva York, que se había ido a estudiar dibujo e ilustración, pero no se sabía nada más. Y se había montado una historia posteriori de lo importante que había sido ese viaje para entender todo el Zulueta posterior y explicar Arrebato y explicar la vanguardia y la modernidad en España y un montón de cosas más. Y lo empezamos a leer y dijimos, esto no va por aquí. De vanguardia claro, nada. Efectivamente. Y entonces ahí dijimos, bueno, pues esto vale la pena. Merecería la pena que se pudiera leer y que invitara a la gente a repensar quién era Iván Zulueta en el año 64 en Nueva York, que era un chaval de 20 años que iba a estudiar y a fascinarse con todo tipo de cuestiones. Ciudad, claro. Sí. Bueno, pero que es más, ¿no? O sea, que no solo es Iván Zulueta, sino también eso es la aventura de un español de clase alta en Nueva York en el año 64, que habla mucho también de la España del momento, del Nueva York del momento. O sea, que nos parecía que por un lado era o sea, que esto viese la luz, era bueno para resituar a Iván como una figura que superase ese malditismo también de alguna manera, ¿no? Y por otro lado nos parecía interesante porque también estaba hablando de una España muy concreta y que eso, bueno, pues era bueno más allá de la propia figura de Zulueta, ¿no? Claro, hay muchas cosas interesantes. Yo recuerdo la última entrevista que hicimos con Jaime Chávarri al hilo de su última película. Decía, bueno, es que Iván era el que nos traía todo de todas partes. Eso, por supuesto, posterior, porque aquí no trajo... Bueno, sí trajo cosas, ¿no? Porque empezó a conocer determinadas cosas, ¿no? Claro, o sea, yo sí que creo que al final... es decir, una cosa es lo que comentaba Miguel, ¿no? Esa especie de construcción que hemos hecho que parecía que estaba todo el día... Con Andy Warhol. Exacto, ¿no? De garitos con la gente de la vanguardia. Eso no pasó, nos lo deja claro el diario, pero sí que tiene ahí un contacto y todo eso, aunque sea a un nivel epidérmico en primer lugar, pues luego va a ir generando. Y evidentemente cuando regresa, es que él regresa a Madrid ese verano, a España ese verano, y en octubre está ingresando en la escuela de cine. Y claro, él... Yo eso sí que me lo imagino entrando por la puerta de clase diciendo, acabo de llegar de Nueva York, y claro, todos los otros mirándoselo con una cara de pasmo, ¿no? O sea, eso sí que me lo puedo imaginar. Y de hecho él, en su primera práctica larga que hace en la escuela de cine, que se titula Ágata,
recrea los ambientes de la Escuela de Dibujo de Nueva York. Por lo tanto, puedes pensar que eso estaba en el ambiente, ¿no? O sea, que estaba hablando de eso. Cómo lo contaba y cómo lo articula una vez que está de vuelta en España es otra cosa. Y lo que cuenta en el día a día, pues el día a día le pasa eso, que se le estropea la máquina de afeitar, que pierde unos calzoncillos en la lavandería, pues esas cosas, ¿no? Y claro, sabíamos, vamos descubriendo cosas, sabíamos que, por ejemplo, era de una familia bien, de San Sebastián, que su padre había estado al frente incluso del festival, que no tenía problemas económicos, que también por eso pues puede dedicarse o puede estudiar cine, ¿no? Que generalmente, o la mayoría de los casos, era gente que provenía de familias, digamos, burguesas, pero claro, no sabíamos hasta qué punto era tan niño pijo, ¿no? Eso es heavy también. Sí, claro, aquí es un diario que no está editado luego para que, ¿no? Como un escritor que luego lo reelabora para venderlo, y es un diario donde él se cuenta a sí mismo su día a día y por lo tanto no hay filtro. Y en ese no haber filtro, pues evidentemente no tiene ningún tipo de complejo en decir de dónde viene y a dónde aspira, ¿no? Porque es una familia rica de San Sebastián, pero venida a menos. Y entonces tiene que ir en barco, no en avión. Claro, tiene que ir en barco, no tiene que ir en avión, tiene que comer frankfurts, no puede comer langostinos, tiene que vivir en un piso pequeño, no en la Quinta Avenida, y eso le genera una frustración. Es más berlanguiano que propio de Zulueta, casi, ¿no? Hay partes muy berlanguianas. Sí, en ese punto lo podría haber sido Azcona, ¿no? Sí. Pero bueno, es verdad que nosotros éramos muy conscientes, ¿no? de que iba a emerger esa figura. Pero bueno, también es verdad, ¿no? que todo el mundo nos pregunta por esa parte y luego, igual las cosas no han cambiado tanto, ¿eh? La gente que se puede dedicar hoy al cine tampoco digamos que viene de la working class. No. O sea, que en ese sentido también, o sea, que no es una rara avis ni siquiera para los tiempos que corren. O sea, en ese momento, evidentemente, quien se podía dedicar era los que se podía dedicar, pero que narices, hoy tampoco llega cualquiera, ¿no? No. Y hay otra cosa, él va a estudiar dibujo, pero va mucho al cine y habla mucho de cine en esos diarios. Y hay una preocupación cinéfila, que quizás son títulos más, quizá no tan de vanguardia como decíamos antes, pero sí está ese gusto cinéfilo también en los diarios. Sí, desde luego. Él va al cine 2-3 veces al día, va a ver varios títulos una segunda vez, toma notas, apunta cosas que le gustan, y ahí está, desde el cine clásico de Hollywood hasta la Nouvelle Vague o Ingmar Bergman, y puntualmente alguna película asociada con el nuevo cine americano, pues Shadows o alguna película de Jonas Mekas, pero poquita cosa más. Y bueno, él la goza, incluso en el diario una cosa que sale y que hemos reproducido en la edición en papel es la graduación o la puntuación que hace de las películas, ¿no? Y cómo a cada una le pone pues una serie de puntitos en función de lo que le gusta. Y ahí tienes pues una serie de hojas que alguna gente nos ha dicho: yo estoy intentando ver todas las películas que vio en Nueva York y muchas no las encuentro. Claro, no son tan obvias, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo, algunas se han perdido y bueno, en eso también nos gusta, como decía Josécho, que hablan mucho de una cinefilia en una urbe tan grande como Nueva York, con muchas películas sobre las que él había leído en España, en revistas de cine, pero que no las había visto. Y de repente también para él ese es otro descubrimiento, ¿no? Y contrastar lo que había fabulado en su cabeza cuando había leído esas críticas y de repente decir, esto es una birria, ¿no? O al revés, o esto me ha parecido fantástico. Y más allá de la cosa cinéfila, ¿no? De descubrir quién era o cómo era Iván Zulueta antes de hacer sus películas, sí que el diario tiene una cosa que conecta casi como con un relato literario, como una coming of age, que podríamos decir. Él está madurando y a la vez se encuentra en una ciudad fascinante, pero a la vez una ciudad en la que no consigue hacer amigos, en la que todo es caro, en la que todo es difícil. Ahí hay un retrato que es muy actual realmente, ¿no? Sí, es muy adolescente, ¿no? O sea, yo creo que de alguna forma Iván Zulueta vivió en una coming of age
perpetua, Sí. ¿no? Hasta que, Luego ya fue hasta que otro falleció. tipo, pero también, sí. Es verdad que a partir de cierto momento se va oscureciendo, ¿no? Aquí todavía tiene un tono más comedia afable, casi como el arranque de Boyhood, y luego ya se va a ir ennegreciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que o sea, que todas esas inquietudes, esos miedos adolescentes en un primer momento, ¿no? Que están representados en el diario por no encajar, por no encontrar su lugar, por no saber, ¿no? Bueno, el momento en que consigue un trabajo y lo deja, ¿no? Que dice, seré incapaz de trabajar, ¿no? Todas esas dudas que son muy de eso, sí, son muy actuales, ¿no? De estar perdidos en un mundo que te excede, ¿no? En su tamaño. Sí, hay una cuestión, bueno, hay dos, ¿no? Una, que no sabe inglés, o no sabe inglés tan bien como él creía que lo sabía. Eso también es muy español. Sí, sí, entonces se va allí y no se puede comunicar con la gente, no puede tener amigos tan fácil porque es que no los entiende, no puede participar de las conversaciones y va al cine y va a ver Kubrick y no se entera de la película y dice, bueno, me ha parecido muy buena aunque no he entendido nada de los diálogos. Y te quedas y la otra yo creo que es esa experiencia de cualquier persona que se ha ido de casa siendo joven, de intentar continuamente que eso sea una experiencia, que eso sea una cuestión vital que lo marque. Y claro, al final eso no pasa siempre, ¿no? Tú te vas y bueno, hay días muy comunes, muy cotidianos y no siempre estás viviendo una fiesta continua, ¿no? O una cuestión hiper bonita, no sé, maravilloso. Claro, eso es algo que yo creo que no, que los viajes de Erasmus ha popularizado, sí, ¿no? Sí. En ese momento posiblemente él era el único, pero el Erasmus eso lo ha generado, o sea, ha generado que sea pues una experiencia, pues por lo menos para todas las, ¿no? Las personas que han pasado por la universidad. Los mismos tics, ¿no? De que quieres comer mejor de lo que puedes, no tienes dinero, tienes que contar no sé qué, no sabes poner la lavadora, se te estropea, lo que sea. Y hay dos cuestiones también curiosas y significativas. Una es su sexualidad. Aquí habla de mujeres, además con los roles de la época, evidentemente. Y por otro lado, su apego familiar. Es un apego familiar bastante grande. De hecho, cuenta la visita del hermano y la abuela, ¿no? Que vendrán. Y está pensando en su familia continuamente. Son dos cosas que a priori no asociarías, ¿no? con Iván Zulueta. Bueno, empiezo por el final. La familia siempre estuvo ahí en el caso de Iván, ¿no? De hecho, bueno, es conocido que el apartamento de Plaza de España es un apartamento que cuando su padre deja de dirigir el Festival de San Sebastián y empieza a trabajar para Ágata, es un lugar donde, bueno, que alquilan para venir él a Madrid y luego pues va a ser Iván el que venga, ¿no? Entonces eso es familia. Cuando él tiene todos los problemas que tiene a posteriori con el tema de las dependencias, se refugia siempre en el hogar, ¿no? Y es gracias a ese hogar que existe, a esa Villa Loja que existe en San Sebastián también, que se ha podido conservar todo el archivo. Quiero decir que eso aparece, por ejemplo, en el documental que hizo Andrés Duque, ¿no? En su momento, Iván Z, ¿no? Donde se le ve en ese refugio que así funciona como útero materno, ¿no? Casi. Entonces, esa cuestión de la familia nosotros pensábamos que, o sea, como que sí que sospechábamos que ya estaba ahí, ¿no? El tema de la sexualidad es un tema, evidentemente, bueno, muy complejo. Y no solo es un tema de sexualidad, sino también de sensibilidad, ¿no? Creemos que sí que hay algo en este Iván, en esa fascinación por cierto cine de Hollywood, musical, melodramático, que ya va a enganchar con una sensibilidad kitsch que, bueno, que tiene que ver también con esa cuestión, ¿no? Digamos, homosexual que está ahí latente y que él en ese momento es incapaz de bueno, ni siquiera de intuir, creemos, ¿no? Pero sí que es verdad que también esa insistencia en la girlfriend, esa insistencia en quiero, ¿no? Quiero, ¿cómo dice? ¿Cuál es la palabra que utiliza? Nenas. Las niñas. Niñas. Necesito, ¿no? una niña. Necesito una niña. Esa cosa tan machirula, ¿no? Hay un poco de exageración. También, ¿no? Claro. Pero está un poco exagerado, ¿no? Y yo creo que no, o sea, sin ser condescendiente, estamos hablando del año 1964 y de una familia de clase muy alta de San Sebastián. También es muy despectivo en términos, ¿no? De clase muchas veces, ¿no? Le horroriza el tipo de gente que va a los cines de la Avenida 42. O sea, que es como, dices, madre mía. O sea, que eso está ahí y no podía ser de otra manera por la cuna que tiene.
Claro, lo fascinante es el proceso que hace después. Eso es lo significativo, ¿no? Sí, desde luego. El diario es el diario de una persona católica que acaba de salir hace unos años del Colegio de los Marianistas de San Sebastián, que en los diarios anteriores podemos ver que va a misa y que que tiene una vida religiosa que incluso en el diario está, ¿no? Ir a misa los domingos, pero claro, no va a cualquier iglesia, va a la catedral de St. Patrick's, ¿no? A San Patricio, en la Quinta Avenida, donde hay que ir. Y a la vez, como decía Josécho, pues yo creo que hay esa cuestión de una heterosexualidad muy tradicional, casi estereotípica, ¿no? En esa mirada de necesitar a las niñas, pero que convive, creemos, con ciertos momentos que desde una lectura a contrapelo puedes ver o se filtran esas cuestiones de una mirada más queer, de una sensibilidad un poquito menos machirula con lo que serían las películas o las cuestiones que va habiendo en Nueva York. ¿Y qué creéis? Porque es cierto, ¿no?, que él fue una figura de la contracultura, quizá una figura menos mainstream de esa contracultura de la movida y de los 80 o de los 70-80. ¿Qué creéis que aporta también este libro en cuanto a esa contracultura española? No, porque a veces da la sensación de que la contracultura se ha estudiado sin entender el antes y el después, ¿no? Quiero decir, como una ínsula como algo aislado. Y realmente lo que vosotros proponéis es que, bueno, que hay una evolución, hay una persona que no nace contracultural, sino que hay un proceso, ¿no? Y creo que el diario lo ejemplifica. Has contestado muy bien, Pepa, gracias. Soy la autora. Hombre, para nosotros ese es el kit de la cuestión. No traigo más a Josécho. No, para nosotros ese es lo más interesante del trabajo que hemos podido hacer como investigadores y como profesores sobre el diario, es precisamente ver que no hay una relación directa de alguien está en Nueva York, son los años 60, que son conocidos como la meca de la contracultura y el hipismo, y por lo tanto en España ya se genera una contracultura porque este señor y otros han mamado eso. Es un poco más complejo. Entonces, ahí lo que nosotros pretendíamos y pretendemos es una mirada más compleja a la figura de Zulueta, pero también a esas cuestiones contraculturales. A decir, bueno, como en el fondo todos nosotros estamos influidos por millones de cuestiones que a veces conectan mucho con una posición más de resistencia o más contracultural, pero muchas son tremendamente acomodaticias o clásicas o conservadoras o lo que sea. Y en ese diario, ¿no?, en ese Coming of Age, pensamos que en el diario de Nueva York de Zulueta nos permite cuestionar o replantear esas asociaciones, ¿no? Y que por lo tanto, pues para una lectura sobre la contracultura en España hay que ser un poquito más, no sé cómo decirlo, cuidadosos con esas asimilaciones tan directas. Que luego es cierto que para él van a ser muy importantes, que en 2 o 3 años va a empezar a trabajar en la tele y va a hacer Último Grito, y va a poner música de Zappa, y va a hacer reportajes sobre Warhol. O sea, todo eso está ahí. Pero no hay una relación, ¿no?, tan directa, no sé, José. Sí, bueno, sí, yo creo que no solo la publicación de este diario, sino el archivo en sí mismo, lo que está aportando es una capacidad de comprender, ¿no?, cómo pasan las cosas y de un poco meterte en esa letra pequeña de la historia y no del gran brochazo del artista contracultural, ¿no? Y eso es lo que nos parece fascinante, como decía Miguel. Igual es nuestro friquismo como profesores de universidad, ¿no? Pero para nosotros eso es lo que explica, ¿no?, muchas veces más que el gran titular, o que lo que nos explica las cosas en los procesos pequeños, ¿no? Ya, hay 2 cosas más que quería preguntaros, porque antes mencionabas a Jota. Ese fue otro proyecto muy bonito, que fue la manera de sacar a la luz esos cortometrajes inéditos de Iván Zulueta. Muchos eran grabaciones íntimas, hacerlo con la música y la letra de Jota, el cantante y líder de Los Planetas. Y ahora sacáis este diario, se han hecho alguna otra cosa más. Hay una cosa aquí que sí que es significativa, y es la importancia de ser creativos a la hora de dar a conocer ese archivo, o ese archivo que compra Filmoteca, que compra el Ministerio, el Ministerio a través de Filmoteca. Es cómo darlo a conocer, cómo sacarlo, cómo actualizarlo al presente, cómo utilizarlo también como una manera de investigación. Esto no es una cosa muy habitual en España.
Debería serlo, ¿no? No, hombre, para nosotros, bueno, en el momento en que esto llega a Filmoteca, yo estaba dirigiendo Filmoteca, como sabes, pero bueno, igual algún oyente no lo sabe, pero bueno. Quiero decir, llega de la mano de Miguel y enseguida nos damos cuenta de que ese archivo tiene un potencial en ese sentido muy grande, ¿no? Pero hay otros archivos en Filmoteca que tienen el mismo potencial, el de Basilio Martín Patino, el de Ana Mariscal, el de Javier Aguirre, quiero decir. Entonces eso, yo creo que es importante no solo por esa parte más o menos creativa que puede haber detrás a la hora de plantear ese descubrimiento, sino también por traerlo al presente. O sea, porque lo importante de esto al final es que alguien que no supiese quién era Zulueta se acerque, o quién era Ana Mariscal se pueda acercar. Entonces, creo que eso es lo importante y es lo que tienen que hacer al final los museos, ¿no? Es decir, actualizar sus colecciones para que hablen y dialoguen con la sociedad presente. Y vosotros sois profesores también. ¿Cómo los nuevos alumnos, los jóvenes de hoy, reciben el cine de Zulueta, si es que lo reciben? Pues es complicado. Sí, a ver, obviamente la gran película de Zulueta sigue siendo Arrebato, se sigue entendiendo Arrebato como esa gran película, y a esa es la que se suele ir. Sigue siendo una película que la gente joven descubre un mundo, un universo prácticamente, no sé si desconocido, pero sí muy interesante, muy rico y muy personal sobre cuestiones que tienen que ver con el cine que va más allá del cine narrativo, con también una vida contracultural, con las drogas, con la homosexualidad, con toda una serie de cuestiones. Yo creo que les sigue llamando la atención. Creo que es una cuestión de eso, de acercarte a un universo que muchas veces intentan contextualizar, decir, la movida, tal, pero que en el fondo desborda, ¿no? En el fondo tiene una pulsión o tiene una capacidad de hablar en presente muy fuerte. Y que eso, volviendo a la pregunta anterior, me parece que es lo que nosotros también intentamos. Es decir, abrir el archivo, expandirlo para presentarlo y presentarlo de una manera que también sea accesible en un presente. Es decir, somos profesores, podríamos estar 8 horas aquí hablando, haciendo 8 tesis sobre Zulueta, pero nos interesa que el conocimiento y que todos estos materiales maravillosos se puedan entender, ver y acceder, más allá de pensar que son archivos como el Arca Perdida en una especie de rincón ahí y que nadie se acerque, sino que no, al revés, que están vivos y que son muy creativos y que se pueden trabajar y pensar y hablar de manera creativa. José, soy yo, Pedro. Esto que te mando es... tú óyelo y míralo. O mejor, devóralo y digiérelo, a poder ser de inmediato. Estoy seguro de que solo tú podrías comprender lo ocurrido. Antes mencionabas, Josécho, que era un poco sacarlo del malditismo. ¿Hasta qué punto le ha perjudicado también a la figura de Zulueta el ser considerado un director de culto, alguien maldito? Bueno, esas cosas, o sea, todo tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Yo creo que evidentemente el hecho de que Iván filmase Arrebato y no volviese a hacer un largo, pues le marca claramente le hace una figura única en el cine, ¿no? Y de hecho, ¿no? Bueno, la reciente encuesta de Babelia, que sitúa la película como la más importante, posiblemente tiene que ver, o sea, posiblemente no, todos sabemos que tiene que ver, porque de Almodóvar no sé cuántas películas hay en la lista, pero hay como 4, 5, 6. Y claro, pues es que Iván, todo el mundo votaba la misma, y se llamaba Almodóvar, pues el gusto se iba, sí, efectivamente. Como votante. ¿No? Efectivamente, claro. Quiero decir, tú estabas ahí, tú has votado, tú lo sabes, ¿no? O sea, entonces eso es así. En el caso de Iván, pues había que votar eso, o como mucho 1, 2, 3. Y evidentemente la gente... Sí. Bueno, y 1, 2, 3 ya no entraba por periodo. No, claro. Además, quedaba fuera por el periodo. Bueno, perdón, volviendo a la pregunta, que me lío. Eso tiene una parte positiva, porque vas a estar siempre ahí. Ahora, es verdad que yo creo que el retrato que te hace de eso como artista es muy plano, y esa película
acaba como hundiéndote, ¿no? O sea, hundiéndote en el sentido literal de que hay algo más, ¿no? Y eso, cuando hemos hablado con el hermano de Iván, pero sobre todo con Virginia Montenegro, que ha sido como la gran facilitadora de todo eso, ella siempre ha dicho, yo si esto llega a algún sitio, o sea, cuando hablamos de la adquisición del archivo, si esto llega a algún sitio, querría que sirviese para que la figura de Iván fuese comprendida como realmente era Iván, que era un tipo súper abierto, súper divertido, nos lo pasábamos en grande, y no esa imagen que se tiene del drogadicto, que no cumple, que no sé qué, ¿no? Y bueno, pues creemos que eso evidentemente tiene que ver con que no hiciese más pelis, ¿no? Y bueno, ese malditismo, pues sí, ahí está, coronado como ha hecho la mejor película, pero a la vez ahí se queda, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos por habernos traído este diario de Nueva York. Gracias. Gracias. Ser podcast.